Hoy el salario mínimo vital y móvil en Argentina ronda aproximadamente los 370.000 pesos. La pregunta es simple: ¿cuánto dinero necesitas tener invertido para que tus inversiones te paguen este mismo monto todos los meses sin la necesidad de tener que trabajar? Esa es justamente la meta de este video. No vamos a hablar de hacerse millonario de un día para el otro, porque eso es prácticamente imposible, pero sí vamos a ver de forma realista cuánto dinero se necesita realmente y qué opciones existen hoy en día en Argentina 2026 para intentar generar el equivalente a un salario mínimo vital y móvil de forma pasiva. Bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Inversor de Barrio. En este video te voy a mostrar con datos reales cuánto dinero necesitas tener invertido para generar un ingreso pasivo mensual en Argentina 2026. Vamos a ver cuáles son las mejores 4 opciones, las más usadas, según el riesgo que estés dispuesto a tomar. Primero hay que entender una fórmula básica siempre que queramos generar ingresos pasivos mensualmente, que sería la siguiente: sería capital necesario igual a ingreso mensual deseado por 12 meses dividido el rendimiento anual. Supongamos que queremos generar, por ejemplo, 400.000 pesos mensuales. Aproximadamente el salario mínimo en Argentina hoy en día es de 370.000, 376.000. Supongamos que queremos generar 400.000 pesos mensuales. Primeramente necesitamos saber cuál es el rendimiento anual que nos da cada inversión. Cuanto más alto sea el rendimiento, menos capital vamos a necesitar, pero va a ser mayor el riesgo. Esta claramente es una regla de oro que debemos saber en todas las inversiones. Vamos a ver, por ejemplo, esta lista de rendimientos. Por ejemplo, algún tipo de inversión, que ahora vamos a ver cuál es esa inversión que da este porcentaje anual, pero una inversión que dé aproximadamente de un 4% anual, vamos a necesitar invertir en esa inversión que dé un 4% anual 120 millones de pesos. El riesgo de esa inversión que dé 4% va a ser un riesgo bastante bajo, porque como les digo, a mayor rendimiento anual va a ser mayor el riesgo. A menor rendimiento anual va a ser menor el riesgo. Como les digo, una inversión que dé un 4% anual, vamos a necesitar invertir un capital de 120 millones, el nivel de riesgo es muy bajo, y los instrumentos típicos en este apartado que dan un 4% anual sería el típico plazo fijo o algún tipo de bono soberano. Después tenemos otro ejemplo que sería de un rendimiento anual de un 6%, también es un riesgo relativamente bajo. Vamos a necesitar invertir 80 millones de pesos y pueden ser, por ejemplo, bienes raíces, algún tipo de alquiler que vayamos a hacer, algún tipo de emprendimiento de bienes raíces. Y después también tenemos obligaciones negociables que son muy buenas a la hora de empezar a invertir con algo que no tiene demasiada volatilidad, con un mayor riesgo, pero como les digo, que nos tiene que rendir aproximadamente un 6% anual para que nosotros invertamos 80 millones de pesos y así recibir el equivalente a un salario mínimo vital y móvil en Argentina, que es aproximadamente 370.000, 400.000 pesos. Pasamos a otro tipo de inversión, que sería una inversión que dé un 8% anual. Tendremos que invertir el capital necesario que nos dice acá, es de aproximadamente 60 millones de pesos. El riesgo acá ya nos estamos metiendo en un riesgo que ya está a nivel medio o a nivel quizás más superior. Acá estamos en un riesgo moderado, que puede ser que pierdas todo tu capital. Básicamente en todas las inversiones hay riesgo, puede haber más o menos riesgo, pero ya cuando empezamos a invertir en algún tipo de inversión que da un 8 o arriba del 10% anual, ya estamos arriesgándonos a que podamos perder nuestro capital y también podamos arriesgarnos a ganar mucho capital. Eso, como les digo, va a depender de cada uno de su tolerancia al riesgo. Acá en este apartado, en la inversión que nos da un 8% anual, tenemos los fondos comunes de inversión y también tenemos dividendos estables, como por ejemplo puede ser quizás el dividendo de Coca-Cola, el dividendo de Microsoft, el dividendo del S&P 500, que es uno de mis favoritos, que la verdad está rindiendo y rindió durante años muy bien. Más o menos hay que buscar dividendos que estén estables, que no tengan demasiada volatilidad. Después tenemos inversiones de un 10% anual que estén rindiendo. Acá ya estamos en un riesgo bastante moderado alto, y acá nos dice que por ejemplo pueden ser algún instrumento típico, puede ser el S&P 500, pueden ser acciones de blue chips, o sea, tenemos diferentes
CDRs o acciones enteras que podemos empezar a invertir, y en este sería el capital de 48 millones de pesos que necesitamos invertir para que nos pueda dar el equivalente a un salario mínimo en Argentina, que sería de aproximadamente 400.000 pesos. Después tenemos inversiones que rinden un 12%. Acá vamos a tener que invertir 40 millones de pesos. El riesgo acá ya nos metemos en un riesgo bastante alto que debemos asumir y debemos estudiar el mercado, o mejor dicho, debemos estudiar cualquier inversión que vayamos a hacer para después no tener problema, no perder todo nuestro capital y meternos quizás en un lío. Y los instrumentos típicos en este tipo de rendimientos anuales pueden ser las opciones de crecimientos, acciones de empresas que recién están saliendo y prometen mucho a que suban, o puede ser el real estate que vemos en todos lados. Después tenemos un 15% anual, inversiones de un 15% anual. Acá vamos a tener que invertir la cantidad de 32 millones de pesos. Acá ya estamos en un riesgo bastante alto. Y acá el instrumento típico sería el trading, la renta variable agresiva. Ya en este punto yo no metería esta cantidad de dinero. Si bien se puede ganar bastante dinero, puedes perder todo tu capital. En mi caso yo prefiero hacer inversiones quizás más estables, y si elijo alguna inversión con un riesgo bastante alto, no poner demasiado capital. Pero bueno, yo acá les muestro todo lo que se necesitaría. Como les digo, a mayor rendimiento va a ser menor la cantidad de dinero que vamos a tener que poner, pero claramente hay mucho mayor riesgo. Por ejemplo, alguna inversión que dé, por ejemplo, un 20% anual, que es una locura, vamos a tener que solamente poner 24 millones de pesos. El riesgo acá es bastante alto. Y acá, por ejemplo, pueden ser algún tipo de criptomoneda, quizás en Bitcoin, que lo compramos bajo y mañana se triplica el precio y ganamos mucho dinero. Pero también puede pasar que lo compramos a un precio bajo hoy y mañana sigue bajando, entonces lo compramos a un precio alto. Entonces esto es muy relativo. Empezar a invertir en cosas que tienen demasiada volatilidad, demasiado riesgo. Como les digo, el beneficio entre comillas es que ponemos poco dinero y podemos generar demasiado dinero, pero también podemos poner, por ejemplo, esta cantidad de dinero que es 30, 40 millones, 20 millones de pesos, y podemos perder todo. Pero más o menos esto sería un estimado de cuánto necesitamos invertir, dependiendo obviamente en cada sector que nosotros nos ubiquemos. Si queremos invertir en algo que no tenga riesgo, obvio que toda inversión tiene su riesgo, pero en cosas que tiene muy poco riesgo vamos a tener que poner mayor capital, pero quizás a la larga vamos a estar tranquilos de que ese rendimiento anual o ese rendimiento mensual los vamos a tener fijo. Quizás invertimos en algo volátil, mañana puede ser que tengamos buenos rendimientos, pero el mes que viene no vamos a ver si vamos a recibir esa misma cantidad de dinero o mucho menos. Acá vamos a ver cuáles son las mejores 4 opciones para empezar a invertir y que nos generen aproximadamente el equivalente a un salario mínimo en Argentina. En primer lugar, vamos a ir de la de menor riesgo hasta la que más tiene riesgo. En primer lugar tenemos la renta fija en pesos. Esto básicamente lo hace la mayoría de las personas, porque la mayoría de las billeteras virtuales tienen lo que se le llama el money market en pesos, que básicamente te paga rendimientos diarios solamente por tener tu plata en la aplicación de esa billetera virtual. En esta inversión quizás vamos a tener que invertir un monto bastante elevado para que mensualmente recibamos el equivalente a un salario mínimo. Estamos hablando que vamos a tener que invertir cerca de 100 millones de pesos, 120 millones de pesos, para que nos den mensualmente el equivalente a un salario mínimo. Como les digo, el riesgo en este caso es bastante bajo, por eso justamente tenemos que invertir un buen capital. Y tenemos en esto de rentas fijas, tenemos diferentes, básicamente tenemos 2 maneras de empezar a invertir en este apartado. Tenemos el típico money market en pesos, que es básicamente dejar nuestros pesos quietos en algún tipo de billetera virtual que nos prometa estos rendimientos diarios, o si no, invertir en bonos SER, que prácticamente los bonos SER serían bonos ajustados por inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 2 o el 3%, estos bonos van a buscar rendir un 2 o un 3%. También es una de las más conocidas porque prácticamente la mayoría de las personas tiene su plata en algún tipo de billetera virtual que genera rendimientos diarios. Ahora les voy a mostrar cómo podemos empezar a invertir en esta primera opción que tiene un bajo riesgo. Para invertir en este tipo de inversión básicamente es muy fácil, porque invertir en el money market en pesos lo hace la mayoría de las billeteras virtuales. Por ejemplo, está Lemon, que es la que actualmente les voy a mostrar. Después tenemos Mercado Pago.
pero creo que actualmente Lemon es la que más rendimiento tiene. Está aproximadamente entre un 19 y un 20% anual, mientras que Mercado Pago tiene un 17, un 18% anual. Así que yo personalmente decido invertir en lo que es Lemon, que básicamente te paga intereses diarios solamente por tener la plata en su billetera virtual. Como ven, acá yo tengo el dinero y si me voy al apartado en donde dice rendimiento, que dice 20% anual, que es la TNA, que tiene una TNA de un 20,2%, y después vamos a ver que tiene una TA de un 22,16%. Y acá, como verán, me genera rendimientos de 152 pesos. Esto básicamente va todos los días generándote intereses. Obviamente esto va a depender del monto que nosotros tengamos en la aplicación. Acá no hace falta que el dinero lo tengamos que tener invertido en una reserva o tengamos que hacer algún movimiento. Solamente en este caso, como es Lemon, vamos a tener que tener la plata en la aplicación y simplemente por hacer eso, por tener el dinero quieto en la aplicación, nos van a empezar a pagar estos rendimientos diarios. En el caso para invertir en bonos SER, que serían bonos ajustados por inflación, nos vamos a venir a nuestro broker al que utilicemos. En mi caso yo utilizo Balance. Nos vamos al mercado y acá buscamos en el apartado de bonos y acá buscamos algún tipo de bono SER que pague por inflación. Por ejemplo, está el TX26, que es este que estamos acá, y acá básicamente también es relativamente barato empezar a invertir en este tipo de bonos que te paga por inflación. Acá en este caso, para comprar uno de estos bonos está a partir de 7.000 pesos. Como les digo, se puede comprar claramente más de uno, pero es una inversión relativamente segura, con muy poco riesgo y que necesitamos poco capital a la hora de empezar a invertir en estos bonos que nos pagan por inflación. En el caso de estos tipos de bonos, que son bonos ajustados por inflación, están rindiendo un 4, un 5% anual, a comparación del Money Market en pesos, que está rindiendo un 17, un 20%, dependiendo de la billetera virtual la cual elijamos. En segundo lugar tenemos los bonos en dólares o obligaciones negociables. También es una muy buena manera de empezar a invertir. Yo invierto mucho en obligaciones negociables. El riesgo en este tipo de inversiones también es relativamente bajo, quizás tiene un poquito más que la opción anterior, pero también es más o menos bajo. Acá también vamos a tener que invertir un capital elevado, porque como les digo, a mayor capital, menor va a ser el rendimiento, pero no vamos a tener riesgo. A mayor riesgo, menor va a ser el capital, pero claramente tenemos demasiado riesgo y podemos perder todo nuestro capital. En este caso también es una muy buena manera de empezar a invertir para intentar replicar que nos genere mensualmente el equivalente a un salario mínimo. Acá prácticamente podemos invertir en obligaciones negociables o en algún tipo de bonos que rinda en dólares. Ahora vamos a ver cuáles son estos tipos de bonos y estos tipos de obligaciones negociables. Para empezar a invertir en este tipo de inversiones, nos vamos a venir en Balance, en nuestro broker, en el apartado de mercado, y nos vamos a corporativos. Y acá básicamente vamos a tener todas las obligaciones negociables en las que podemos empezar a invertir. Estas básicamente son las mejores del momento. Las que aparecen acá son las destacadas del momento. Por ejemplo, esta que es la de Telecom Argentina, yo elijo invertir mucho, es a partir de $1. Si queremos ver otro tipo de inversiones de otras empresas que nos gusten, tocamos en el apartado de ver más y acá vamos a tener diferentes obligaciones negociables en las que podemos empezar a invertir. Como les digo, tienen Telecom Argentina, tienen Plaza Logística, tienen un montón de empresas que podemos empezar a invertir con poco capital. Lógicamente van a aparecer empresas que necesitamos tener un capital elevado para empezar a invertir. Lógicamente nos van a dar mayor rendimiento y después vamos a tener algunas empresas que quizás a partir de $1 o de $10 vamos a empezar a invertir, que vamos a correr poco riesgo, pero también nos van a dar rendimientos. Claramente nos van a dar poco rendimiento, pero también es una de las opciones más seguras que hay en el momento. Para empezar a invertir en algunas de estas empresas, en mi caso como es Telecom Argentina, que invierto mucho, estas obligaciones negociables están dando algunas entre un 7 y un 9% anual. Hay otras que llegan al 11 o al 13% anual, pero básicamente se mantienen en ese rango de un 5, un 7, un 8% anual. Si queremos empezar a invertir en alguna de estas empresas, como es mi caso Telecom Argentina, la elegimos, nos vamos al apartado que aparece a la derecha, le damos en el botón de comprar y acá vamos a tener que llenar algunas cosas. En tipo de orden podemos elegir limit, que sería ponerle un precio tope que queremos que se compre. Supongamos que esta obligación negociable cuesta $1, bueno, no queremos que se compre
a más de $1, porque como sabrán, esto es oferta-demanda. Si hay más gente, lógicamente va a estar un poco más cara la obligación negociable. Pero si ponemos en orden limit, vamos a ponerle un precio tope que nos queremos que se compre a más de eso. En mi caso, yo siempre, la mayoría de las veces, elijo limit. Si no, podemos elegir market, que sería que se va a comprar al precio que está actualmente en el mercado. Pero en mi caso, yo elijo limit. Acá en nominales le pongo cuántas cantidades de obligaciones negociables quiero empezar a invertir. Por ejemplo, quiero empezar a invertir en 5 obligaciones negociables. Acá me dice que el precio es aproximadamente de $5.70. Y acá en precio límite le pongo algún precio que no quiero que se sobrepase, por ejemplo $1.13, y le doy en continuar para efectuar la orden. En tercer lugar tenemos los dividendos de CDRs, que yo también invierto mucho en esto, pero lo que hay que saber acá y lo que hay que ser consciente es que tiene un riesgo alto, que podemos invertir nuestro capital, poder ganar mucho dinero, pero también podemos perder todo nuestro capital en unos minutos, en unas horas o de un día para otro. Lo ideal siempre que queramos empezar a invertir en algún tipo de CDRs para cobrar esos dividendos es buscar algún tipo de empresa que pague dividendos y que los dividendos sean estables y esa empresa también sea estable. Que no sea una empresa muy volátil, que todos los días tenga algún problema y decaigan sus acciones o suban sus acciones. Hay que tratar de buscar alguna empresa que lleve años en el mercado, que no sea tan volátil y que sus dividendos sean estables y que nos puedan generar con esos dividendos el equivalente a un salario mínimo. Tenemos diferentes empresas que pagan dividendos que son estables, llevan años, como por ejemplo mi favorita es Coca-Cola. Si bien el dividendo de Coca-Cola creo que no llega a $1, pero es una de las empresas que siempre pagó dividendos independientemente de cómo le fue a la empresa. Si a la empresa le fue mal, pagó dividendos a sus inversores, y si le fue bien, claramente pagó. Pero a lo que voy, que esta empresa es estable porque Coca-Cola es mundial, se vende prácticamente en todo el mundo, así que es una muy buena opción a la hora de empezar a invertir en dividendos. Pero no hay que olvidar que este tipo de inversiones, y a partir de esta inversión ya estamos hablando de un riesgo bastante alto. Para empezar a invertir en este tipo de inversiones, que es una de mis favoritas, que también invierto mucho, pero como les digo, tiene un riesgo bastante alto que debemos asumir. Nos vamos a nuestro broker, nos vamos al mercado y nos vamos al apartado de CDRs. Acá vamos a estar comprando fracciones de empresas extranjeras que cotizan en pesos. Así que, por ejemplo, alguna acción de una empresa que pague dividendos puede ser Coca-Cola, que el ticket de Coca-Cola es CO, es esta que estamos acá. Acá el CDRs, o sea la fracción de la acción entera, cuesta 27.320 pesos cada CDRs. Acá vamos a tener algo importante que debemos saber, que es el ratio. ¿Qué nos dice el ratio? ¿Cuántos CDRs, o sea, cuántas fracciones, necesitamos tener para tener una acción completa? ¿Y por qué nos interesa tener una acción completa? Básicamente porque los dividendos nos van a pagar cuando tengamos la mínima cantidad de una acción completa. Así que en este caso, por ejemplo, nos dice que el ratio es de 5 CDRs, o sea, necesitamos tener 5 fracciones, 5 CDRs, para que equivalgan a una acción entera. Esto no siempre es igual. En este caso de Coca-Cola necesitamos mínimamente 5 CDRs, pero hay casos que necesitamos muchísimos más, 100 CDRs o 150 CDRs o menos o más, para tener una acción completa. Esto básicamente lo decide la empresa en cuántas fracciones repartió su acción entera. Estas empresas pagan los dividendos trimestralmente, o sea, cada 3 meses nos van a depositar a la cuenta del broker el equivalente a esos dividendos. Nos pagan por cada acción entera que tengamos. Por ejemplo, si tenemos 10 CDRs, vamos a tener 2 acciones enteras de Coca-Cola y nos van a pagar aproximadamente $1. Acá vamos a ver cuánto es lo que nos pagan por cada dividendo. Como dice acá, aproximadamente nos están pagando 0,53 centavos de dólar por cada dividendo. Es decir, si tenemos 2 dividendos o 2 acciones enteras, nos van a pagar $1.06, $1.05. Como les digo, esto varía según la empresa. Hay empresas que claramente van a pagar más dividendos, pero vamos a tener que necesitar más CDRs para tener la mínima cantidad de una acción entera. Y como por ejemplo Coca-Cola, con 5 CDRs ya vamos a tener una acción entera y nos van a empezar a pagar dividendos. Como les dije, acá claramente tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo de McDonald's, que también yo elijo invertir mucho.
Acá necesitamos tener 24 CDRs para que equivalgan a una acción entera. A partir de esa acción entera nos van a pagar esos dividendos. Claramente en este caso necesitamos más CDRs, pero van a ver que nos pagan mejores dividendos. Acá, como verán, el precio de cada dividendo que nos van a pagar es de casi $2. Es el triple que lo que paga Coca-Cola. Nos van a pagar aproximadamente $1,86. A veces suelen pagar un poquito más, a veces suelen pagar un poco menos, pero como les digo, también es una muy buena opción. Necesitamos tener claramente 24 CDRs para que equivalgan a una acción entera, y en base a esa acción entera nos van a pagar estos dividendos que también McDonald's los paga trimestralmente. Y la cuarta inversión sería prácticamente hacer un rejunte de todas estas inversiones y tener una cartera diversificada, que es lo que hago yo justamente. Por ejemplo, lo que hago yo con mis inversiones es un 50% de mi capital tenerlo en renta fija, un 30% en algún tipo de bonos que pague en dólares o en algún tipo de obligaciones negociables, y un 20% lo utilizo para invertir en acciones, en CDRs, en dividendos, en criptomonedas. Esta sería la opción que más me gusta a mí porque nos permite diversificar nuestra cartera. Lógicamente, si ustedes no son tolerantes al riesgo, tienen que invertir todo a la segura, pero como a mí me gusta invertir en cosas fijas que no tengan demasiada volatilidad, pero también me gusta poner un poco de dinero a cosas que quizás le puedo sacar bastante dinero y que no me preocupa si llego a perder con algún tipo de inversión de alta volatilidad. Por eso justamente lo que hago yo es invertir un 20% quizás en CDRs, en dividendos, en criptomonedas o en alguna otra cosa que tenga demasiada volatilidad, que si me sale bien la jugada, mejor, y si me sale mal no me preocupa perder ese capital porque es relativamente bajo. En conclusión, para generar el equivalente a un salario mínimo en Argentina, acá lo importante es empezar a invertir. Si tenemos 1000 pesos, hay inversiones que se hacen de 500 pesos, o sea, no hay excusa a la hora de empezar a construir una libertad financiera o a la hora de construir una jubilación para nuestro futuro. Como les digo, esto de llegar a construir un salario mínimo mensual que nos dé nuestras inversiones, esto se construye con el tiempo, esto no se hace ni en un año, ni en 2 años, y hasta te diría que ni en 3 años se construye esto que estamos buscando hacer, pero si nunca empezamos, nunca lo vamos a lograr. Claramente la diferencia entre quienes lo logran y quienes no está en empezar y ser constante, nada más que eso. Si tenemos 1000 pesos, lo vamos a poder empezar a invertir. Si tenemos 500 pesos, lo vamos a poder empezar a invertir. No hay excusa a la hora de empezar a invertir, y si nos proponemos, lo vamos a lograr. Si les sirvió este video, recuerden darle like, comenten si prefieren invertir en cosas más volátiles pero con mayor ganancia, o prefieren invertir en cosas más seguras, que lo voy a estar leyendo. Suscríbanse al canal para ver más videos de estos tipos y nos vemos la próxima. Chau, gente.